Continuamos con el programa Construyamos Memoria por la 96.1 Radio Tilra. Ya estamos con Graciela Monsalvo, inspectora en jefe distrital. Un fuerte aplauso para Graciela. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, buen día Hernán, buen día sí, a los compañeros de la radio. En primer lugar, agradecerles ¿sí? por la invitación, que me han enviado en varias oportunidades y también en esas oportunidades he sido convocada. Ustedes saben que estamos con muchísima actividad, sobre todo para el nivel secundario, con la actualización del nuevo régimen académico y todo lo que se viene en términos de transformación en el nivel, así que se han dado distintas superposiciones en la agenda y no he podido estar las veces anteriores, así que muchas gracias por la paciencia sobre todo. Y bueno, buenos días para toda la audiencia, seguramente para estudiantes de nuestra escuela secundaria 14, Mimi Tardío, al equipo directivo, ¿sí? a la comunidad toda de General Rodríguez. Bueno, Gra, contanos acerca un poco, ¿cómo fue tu infancia, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿En dónde naciste? ¿De dónde es tu familia? A ver, contanos un poco. Bueno, mirá qué lindo, nunca he tenido una entrevista de este tipo, gracias. Bueno, yo soy nativa, sí, oriunda de General Las Heras, del partido de General Las Heras, un pueblo muy pequeño en comparación con el nuestro, que no llega a 10.000 habitantes, ¿sí? Nosotros somos casi 150.000 habitantes. Yo nací el 10 de enero del año 1979, así que un tiempo muy difícil, ¿sí? Del que ustedes están trabajando ya hace mucho tiempo. La más chica, sí, de una familia muy numerosa, 9 hermanos. Yo la más chiquita, mi mamá me tuvo muy grande y, como muchas familias, sí, con dificultades y demás, pero con una madre ejemplar y presente. Y con hermanos, sí, que hacían al cuidado de los más chiquitos. Sí, que también es una realidad que nuestros pibes de hoy transitan en el hogar. En términos de cuidado y del tiempo que a mis hermanos les tocó vivir, todavía hoy recordamos por ahí en las mesas familiares, sobre todo mi hermano mayor Alberto, cómo vivió ¿sí? esa etapa donde él, imagínense que yo tengo 45 y mi hermano tiene 66. ¿sí? Entonces, digo, para que tomen relación ahí, yo la más chica, él el más grande, y en el medio, todos mis hermanos, muy seguiditos. Así que Carlos, Julia, Hugo y Alberto, por ahí eran los que estaban, digamos, más que nada mi mamá complicada en términos de preocupaciones por la integridad de ellos, sobre todo por Alberto, y por Carlos, que eran militantes, ¿sí? Mis hermanos peronistas, un padre radical que generaba muchas situaciones al interior de nuestro hogar, y una mamá que trataba de hacer ahí equilibrio entre ellos. Equilibrio, sí. Había muchísimo conflicto, porque además era una familia muy conflictiva, entonces muchísimo conflicto que generaba mi papá. Sí, y bueno, mis hermanos ahí, obviamente con la rebeldía, sí, propia de la edad y del tiempo que estaban viviendo, sí, pudiendo también, a pesar, digo, de las condiciones y demás, identificando lo que significaba lo injusto y lo justo, sí, y lo justo en términos de el otro y de lo colectivo. Así que bueno, en ese marco me fui criando, moviéndome y bueno. Sí, los más grandes con una mirada enorme de cuidado hacia los más chiquitos. Bueno, ¿sí? Pero eso estuvo instalado durante muchos años, creo que todavía en la actualidad sigue. El mayor protege al menor. Exactamente. Y digo, y en esto de la protección del menor, del diálogo, ¿sí? Del vínculo desde lo dialógico, desde, no sé, mi hermano, el que me sigue a mí, ¿sí? Que tiene poquito más de 53 años, mi hermano desde muy pequeño, sí, comprometido socialmente, con un conocimiento enorme sobre la historia, pero sin haber podido transitar la escuela. Y eso, sí, nosotros se lo debemos a nuestros hermanos más grandes, que
ponían en palabra y que nos enseñaron, sí, durante sobre todo nuestras niñez y adolescencia más que nada en términos de la historia de nuestro país, ¿sí? Que a veces, y lo digo ahora sí en términos de mamá, a veces los tiempos que nosotros transitamos, cómo transcurre la vida cotidiana. Hoy en día muchas veces no teníamos o no nos hacíamos el tiempo de hablar con nuestros hijos sobre la historia pasada, ¿no? Pero digo, desde el encuentro ese intergeneracional, no de dejar la posta a los que vienen, sino de contar y de reflexionar. La historia vivida. La historia vivida, ¿sí? Y de reflexionar sobre esa historia vivida, para no cometer errores, ¿no? Entonces, desde lo que es la construcción de lo colectivo. Así que me trajeron a un recuerdo muy bonito así de mi infancia. ¿Sabes que te quería consultar? Perdón, y algo más que agrego. Una enorme presencia del rock nacional argentino en mi hogar, ¿sí? Con todas las dificultades, ¿sí?, que teníamos para el día a día. Ahí la presencia del rock y el desarmar letras, sí, reflexionar, analizar. Así que gracias por haberme traído este recuerdo de mis hermanos, que algunos ya no están. Mencionaste que sos de Las Heras. Uh-huh. Siempre tenemos registros de lugares que conocemos, de cómo se llevó a cabo el proceso en distintos lugares, ¿no? La dictadura. ¿Tenés alguna idea, no sé, porque te hayan contado o lo hayas vivido, si sucedió, si hay desaparecidos en Las Heras? Sí, ahí tenemos historia también de allá de familias con hijos, hijas desaparecidos y por ahí retomo dos cuestiones, ¿no? Una noche, mi mamá siempre cuenta esta historia, una noche ellos vivían en un ranchito muy cerca de la ruta 40, ¿sí? Y se escuchan gritos, sí, de madrugada, mi mamá se levanta, muchísimo frío, y observa cómo una persona se tira de un auto y la vuelven a capturar. Ella nunca pudo, sí, identificar si era la misma persona que días después la familia Castellini pedía por la presencia de su hija. Así que siempre se quedó con esa duda. Y sí. Después, por ejemplo, una persona que es docente jubilada al nivel inicial, que venía a estudiar acá al Rojas a Moreno, con una compañera de ella, cuando estaban volviendo al hogar, desde Las Heras, sí, desde Las Heras venían a Moreno. La toman a su compañera del brazo, le preguntan a ella si sabía por qué se la estaban llevando. Ella, aterrorizada, responde que no, y no la vio más. Otra historia, ¿sí? Por eso digo, sí, historias de desaparecidos en general, Las Heras también. Y después, desde lo que ha sido la reconstrucción de la democracia argentina, después del periodo de Alfonsín, y ya transitando yo la escuela secundaria en general Las Heras, sí, propuestas muy activas de parte de los profesores y profesoras. Hablo de la escuela secundaria donde yo transité, ¿sí? mi educación. Y sí, con una presencia siempre, digamos, en los proyectos, en los contenidos, que uno se va dando cuenta también después con el tiempo, y sobre todo cuando uno transita la carrera docente, claro, que realmente han retomado siempre la historia, sí, y la memoria, en términos de desaparecidos, sí. Por ir más general, no trabajando, sí, las situaciones que se habían dado en el distrito, como lo venimos haciendo nosotros en los últimos años, y esto también es una política que se va llevando a lo largo de los distintos distritos, pero sí recuerdo que trabajábamos profundamente en la etapa, ¿no?, el proceso. O sea que tu adolescencia y juventud fue en la democracia. En democracia, sí. Después de la dictadura y después de Malvinas también. Exactamente, y después de Malvinas, sí. Con un hermano que estuvo también a punto de irse a Malvinas, y él tuvo una situación de salud, y siempre mi mamá dice, fue eso. Mira. Con internación y demás. Uh-huh. Y él que no terminó yendo, digamos, a la guerra. Mi hermano Carlos, que hoy ya no vive, no está presente en la tierra, pero en nuestros corazones, pero él sí estuvo
ahí a punto de ser parte. ¿Él qué clase era? Era 60. Carlitos y mi hermano más grande tiene Era 67, mi hermana tenía 60 y casi 66, un añito y pico se llevaban, y después venía Carlitos con una diferencia. Él falleció en el 95 con 33 años, como para, hoy no recuerdo qué edad tendría, pero más, un poquito más de 60. Sí. Chicos. Okay. Yo te quería preguntar, ¿algún recuerdo que tengas de la escuela? De mi escuela, de la trayectoria a lo largo de toda mi escuela, primaria y secundaria. Claro. Bien, sí. Hermosos recuerdos de mi escuela primaria. Sobre todo la transité en una escuela pluriaño. ¿Saben lo que es? No. Una escuela pluriaño es una escuela rural donde una docente es directora también, a cargo de los grupos de distintas edades. Entonces éramos un aula en la que estábamos niños de primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, porque la escuela en ese tiempo tenía 7 años la primaria. Sí, los recuerdos más lindos que tengo son de mi escuela primaria en ese contexto rural. Y de la escuela secundaria también, lindos recuerdos, implicaban un esfuerzo enorme porque tenía que transitar más de 30 kilómetros todos los días para poder llegar al San Luis Gonzaga, porque yo desde los 6 años me fui a vivir al campo, y un esfuerzo enorme nuevamente de mi mamá, hablando con el tambero de un campo, con el estanciero del otro, con el encargado, y ahí me iban acercando hasta la ruta, sí, que era hasta donde podía llegar el colectivo, porque eso era en Plomer, ¿sí? Porque Plomer recién tuvo un acceso de asfalto en el 2015, entonces era muy difícil poder salir del campo. ¿Ir caminando? Sí. ¿Y a caballo? A caballo, en tractor, caminando, y miren cómo han cambiado los tiempos, que pensarlo a veces me genera un movimiento en la estructura, digo, porque yo muchas veces no tenía quien me vaya a buscar a la entrada de Plomer. No sé si conocen Plomer. Yo estuve. Sí, hace muchísimos años, más de 10 años atrás, y sí eran todas calles de tierra. Claro. O sea, fuimos a caballo por las vías. Por la vía, claro, por la vía. Sí. A veces hacíamos el trayecto a caballo desde Plomer a Villars por la vía, y a Villars entraba el colectivo de la escuela. Ya después, ¿qué hice? En primer año éramos 3, 2 abandonaron la escuela. No era la escuela obligatoria, la escuela secundaria en ese momento no era obligatoria. Al año siguiente, yo empecé a hacer un relevamiento a la escuela primaria de quienes terminaban en séptimo. Era re fácil, ¿sí? Eran 5 chicos que terminaban la escuela primaria, 2 que se iban a vivir a General Las Heras, porque además veníamos con toda la situación de despidos en Ferrocarriles del Oeste, una situación muy compleja también del país. Yo finalicé en el año 96, pero ya el país venía muy atravesado, ¿sí? Por políticas neoliberales periodo de Menem, ¿sí? Que ya venía afectando a algunas familias, y bueno, 2 de ellos se van a vivir a General Las Heras, 3 quedan en Plomer. Entonces ahí, ya desde el año anterior, me empiezo a organizar para ver si podíamos viajar juntos. Bueno, efectivamente desde segundo año a quinto año fue maravilloso, porque a mí me resolvió muchísimo la situación del transporte, porque bueno, uno de los chicos era hijo de un dueño de un campo, entonces todos los días teníamos cómo ir y volver. Pero en esto que vos me preguntabas, sí he vuelto, por ejemplo, desde Zamudio, que es un trayecto bastante largo, ¿sí? Hasta Plomer por ruta 6 a dedo, ¿sí? A dedo. Así a dedo, me bajaban en la entrada del pueblo, a veces me han llevado hasta el pueblito, y otras veces por ir un tractor o caminando, no era tanto, eran 4 o 5 kilómetros. Pero sí, y hoy en día lo pienso y digo, qué riesgoso que era. No, bueno, eso te iba a decir. En la actualidad uno puede decir, nadie se anima a hacer dedo, pero si uno tiene la posibilidad de viajar un poquitito, se encuentra todavía gente que hace dedo en la ruta. Sí. Yo no me animaría a subir a nadie, claro, por una responsabilidad, por miedo, por un montón de cosas, pero hay gente que se conoce, que sabe que es de tal pueblo, que en la ruta hace dedo, y la gente... Sí. Pero bueno, nosotros...
somos de acá, de la ciudad, y todas esas cosas, esas costumbres que hacen que tengamos desconfianza, tengamos miedo. En el campo funciona totalmente distinto. Aparte, no es, alejarte algunos kilómetros nomás. No es irte hasta Entre Ríos, que también, o sea, son mis padres, mis tíos, son de allá de Entre Ríos y tienen esa Sí, es bastante común. Es que en el ámbito rural, saliendo un poquito de lo que es el tercer cordón del conurbano, o sea, nosotros, pasando Luján, ya cambia. De hecho, nosotros en Rodríguez, docentes que venían de Chivilcoy hace unos añitos, sí, venían a dedo. Y por ahí de los más frecuentes eran los camiones. Y vos sabés que ahí va seguro. Yo también he hecho eso. Y de acá de General Rodríguez, no voy a decir el apellido, pero más de una vez me ha levantado una persona, sí, que debe ser muy mayor ya, en Zamudio, y me llevaba, 2 veces me llevó hasta la entrada de Plomer y una vez me acercó hasta el pueblo. Y era una persona de acá de General Rodríguez, muy amable, muy cuidadoso, que bueno, era la manera. Está perfecto y era la tiene manera. que ser natural eso de la solidaridad con el otro a la hora, porque también está yendo o a trabajar o a estudiar, pero bueno, en la actualidad es bastante complejo. Es complejo. Me gustó mucho lo que contaste de cómo son las escuelas rurales, porque yo a veces intento contarlo a los chicos, pero es muy difícil que ellos se imaginen. Yo conocí algunas escuelas rurales donde los chicos iban y se quedaban a dormir en la escuela. Sí. Se quedaban 1, 2, 3 o 5 días y después volvían a sus casas. Y también esto que decís, de que en un curso había chicos desde primero, segundo, tercero, y era la misma senio para todos los chicos. Y también lo que conocí es que la senio se quedaba a dormir en la escuela. Le daban la casa en la escuela. Y por ahí, a veces, ella tenía que ir a buscar a los chicos a la casa, en el medio del campo, y los traía a la escuela. O sea, es muy sacrificado. Muy sacrificado. Es muy sacrificado, y en nuestra región educativa 10, que la componen 9 distritos, aún hay muchas escuelas, ¿sí?, de pluriaño y con este formato, ¿sí?, donde las señas no ya que vivan en la misma escuela, sí, generalmente hay un casero o una casera, pero esto de pasar a buscar a los chicos, de acercarlos. Bueno, yo tengo también la historia de mi suegra, directora de la escuela, una escuela rural también de Marcos Paz, pero ella vivía cerca de Plomer, entre Plomer y Villars, y ella hacía el recorrido campo por campo y los chicos iban subiendo a la estanciera. Y cuando llovía mucho y no se podía salir con la estanciera, lo hacían en sulky. Ahora, todos los días a clase. Todos los días a clase. Y ese es el recuerdo que yo también tengo de mi escuela primaria. Y lo hablábamos justamente la semana pasada con mi mamá. No recuerdo haber faltado alguna vez a la escuela primaria, no tengo memoria, y ella tampoco, porque como mamá trabajaba todo el día, la escuela era un lugar también, digamos, de cuidado. En la primaria, que esa era, digamos, del campo a la escuela, no me quedaba tan lejos. En la escuela secundaria tampoco, no he tenido tantas inasistencias porque tengo una mamá muy rígida, ¿sí?, que no me permitía. ¿Y cómo eras vos en el estudio? ¿Cómo? ¿Cómo eras vos en el estudio? Era estudiosa, sí, me gustaba, era mi momento. Y eso te iba a decir, mirá hasta dónde caló y hasta dónde llegaste. Era mi ¿no? momento, el estudio te llevó a la docencia. Bueno, y en base a eso, ¿nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria en lo que es el cargo? En lo que es el cargo. Bueno, primero decirles que la realidad es que yo soy una agradecida al Estado y a las personas porque estoy hecha de oportunidades, o sea que otros fueron habilitando, generando y acompañando. No quiero dejar de decir eso. Porque hago ese recorrido y están ahí las maestras, y están personas del pueblo, ¿sí?, vecinos, vecinas, de General Las Heras también. Y bueno, mi trayectoria docente inicia, yo estaba haciendo en la UNLU la carrera de trabajo social, la licenciatura en trabajo social, y en esto de las prácticas que uno va realizando, me toca así una situación que no pude. Tener visita a un hospital, una situación compleja, y evidentemente no estaba preparada en ese momento. Y bueno, me empecé como a desvincular de esa materia,
Y después fui, digamos, resignificando ese recorrido que tenía de la carrera de trabajo social y me fui para el lado de la educación. En un momento transité ambas carreras y prontito, más temprano que tarde, me quedé en la UNLU educación. también. No, acá en General Rodríguez había hecho la inscripción en Luján, después se dio que al año siguiente abrió, ¿recuerdan cuando abrió en el San José Sí. la carrera docente? Estuvo 2 cortes, egresamos de esa institución. ¿Hace cuánto? 2001, 2000. Yo estaba allá en Moreno. No, creo que Y vos también estabas. Sí, pero yo escuché que estaba la carrera. 99, en el año Sí, sí, 99. Así fue, en el año 99. Y bueno, en el 2000 dejo de cursar en la UNLU y le meto con todo a la carrera docente. Y bueno, a partir de ahí, siempre... ¿Y de allá viajabas hasta acá también? Yo ya vivía en General Rodríguez. Ya vivías acá. Yo me vine a vivir a General Rodríguez. Vamos a darle un orden ahí. ¿Sí? Termino la escuela secundaria. En el 97 me vengo a vivir a General Rodríguez. La realidad es que ahí sí ya no había posibilidades de poder viajar a General Las Heras. Estaba la carrera docente, había otras, pero además a mí en ese momento... ¿En Las Heras? Sí. Las Heras tiene un instituto de formación docente de muchísimos años, en el que el profesorado de primaria ya estaba, y por ejemplo el profesorado de educación física, cuando yo iba a la escuela secundaria, zona oeste transitaba la carrera ahí. Claro, había otro. Sí, me acuerdo que yo cuando terminé la secundaria, una de las opciones era de estudiar educación física, y la única que había era allá. Claro. Y después el otro pago era defensores. Era ese privado, pero después gratis, público, tenías que irte a General Las Heras. Sí, recuerdo que llegaban los micros del distrito de Merlo llenos de estudiantes. Sí. Tardó unos cuantos años después en abrir de gestión estatal. En Moreno sí, en Moreno después estaba la oferta, no recuerdo en qué año. Bueno, termino la escuela secundaria, en el año 97 me vengo a vivir a General Rodríguez, en ese mismo año inicio la carrera en la UNLU, en el 2000 dejo y continúo con la carrera docente. Finalizo la carrera docente. ¿sí? Súper difícil la etapa también. Sí, 2001. Terrible. Terrible porque además era una institución que había que pagar. Claro. ¿Sí? Entonces fue difícil para varias de nuestras compañeras también. Que me acuerdo que estaba la posibilidad de poder ir tomando cargos y yo hasta que no finalizara la carrera no iba a tomar un cargo, así que bueno, eso también hizo a que la termine en tiempo y forma, digamos, pero sí era, digamos, un objetivo más propio, más individual de no tomar un cargo hasta tanto no sentirme del todo formada. Después uno, obviamente, que en la práctica, Hernán, sí, es ahí donde nos vamos haciendo. Y bueno, ahí, y otra cosa, cuando finalizo la carrera docente, que sí había tenido algunas intervenciones en evaluaciones educativas, sí me inscribía en esas cosas, tenía claro que quería trabajar en el ámbito rural. Digo, esto por la experiencia de haber transitado lo mío en rural. Así que bueno, de las primeras escuelas que tomé fueron la primaria 20, sí, siempre me moví en el ámbito más rural. Y en el 2009 titularizo por primera vez, dejé pasar 3 años seguidas la titularización. ¿Por qué? Porque tenía como una unión con esa comunidad que no me podía ir, fue todo un proceso interno, y me acuerdo que el año anterior a rechazar nuevamente la titularidad, una inspectora se acerca y me dice, está muy mal lo que estás haciendo. Y de ahí en más empecé a entender. Te tenías que ir de la escuela. Claro, yo no quería titularizar porque me tenía que ir de la escuela y tenía que dejar esa comunidad. Y bueno, en el 2009 titularizo en la primaria 3 en Fraternidad. Y bueno, fue maravilloso. 2010, sí. 2012 me presento al concurso de secretarios titulares y ahí ¿Habías rendido ya? Rindo en el 2010. 2012 tomo el cargo como secretaria titular en primaria 5, también otra comunidad maravillosa. Y en el 2014 accedo a la vicedirección de esa escuela. En el 2015 yo ya había
concursado para el cargo de secretaria de jefatura distrital y se dio la posibilidad de tomar en Marcos Paz, así que anduve unos añitos por Marcos Paz. Y también ahí me había presentado para pruebas de selección de inspectores de primaria y bueno, se da una oferta, otra, hasta que definitivamente tomo el distrito de Pilar y ahí me desempeño entre el 2017 y el 2019. Mi cargo está, digamos, ahí en reserva en Pilar. Y en 2020 titularizó el cargo de directora titular en la primaria número 4 de acá de General Rodríguez. ¿Dónde queda la 4? La 4 en ruta 6. Ah, la de Cañada de Arias, por ahí. Cañada tiene la extensión. Ah. No, Cañada está en la 47 yendo a Navarro. Ajá. La ruta 6, ¿viste la primaria del Sommer? Sí. La ruta 6, sí. ese trayecto antes de llegar a Luján, pasando el aeródromo, ahí está la primaria número 4 con la extensión de la secundaria 18. ¿Sí? La 18 tiene una parte de su escuela, ¿sí? Digamos, el ciclo completo, básico y superior, en la Cañada, y ciclo básico en la primaria 4. Sede y extensión. Claro, yo conozco las secundarias, pero las primarias, cuando me dicen primaria tal, ya es como que no conozco. Claro, conocemos la secundaria cuando se comparte con secundaria. Exacto. Sí. Algo que de lo que estabas mencionando es que durante toda tu época de estudiante y tus inicios como docente, Rodríguez no era el monstruo que es ahora. Hablando en la cantidad de densidad demográfica, ¿no? No había tanta población. No. La verdad es que no. Imagínate que el censo 2010, y ya ahí yo tenía unos años de trayectoria, nos superamos los 88.000 habitantes. Sí. De hecho, las aulas, mira, cuando estaba en el aula, no eran tan numerosas como son ahora. ¿Sí? Ahí te da la pauta del crecimiento, de la expansión enorme que tuvo General Rodríguez en los últimos 10 años. Bueno, las dificultades, ¿no? Con la infraestructura escolar cuando se dan situaciones de políticas que interrumpen, ¿sí? Ciertos planes de avance en la infraestructura escolar. Y vuelvo, digo, en el 2015, cuando yo me iba de General Rodríguez para Marcos Paz, y siempre lo menciono, me voy de la primaria número 5, ¿sí? Que está en el barrio La Capilla, donde nosotros recibíamos la mayor matrícula del barrio Marabó y El Ombú, del barrio también Almafuerte, sobre todo Marabó y El Ombú. Y cuando yo me voy, la primaria de Marabó ya tenía el movimiento de suelo hecho, que para nosotros era, imagínense, una alegría enorme porque le iba a resolver a tantas familias de Marabó no tener que venir todos los días a primaria 5. Y que además ya empezábamos con dificultades. Mira, en 2015, respecto al 2012, en 3 años, expansión de matrícula en primaria 5. Porque nosotros teníamos aulas de 22, 25 alumnos y cuando yo me voy de la escuela ya superábamos los 30. Y luego cuando yo vuelvo a General Rodríguez en el 2020, si me voy en el 2015, vuelvo en el 2020, me encuentro con una primaria 5 que tenía muchísimas maestras de apoyo. ¿Y esto qué es? Digo, también es la respuesta, ¿sí? Es un parche. Es un parche. No quiero utilizar ese término por el respeto a mis colegas docentes que se desempeñan como maestras de apoyo, pero la realidad es que eso no genera estabilidad laboral, ¿sí? Porque están por fuera de la planta orgánica de una escuela. Superpoblación de matrícula, ¿sí? En el aula no es lo mismo enseñarle, ¿sí? Llevar adelante las prácticas pedagógicas, pedagógico-didácticas con un grupo de 28, 30, 32 a un grupo de 48, 50 alumnos. La realidad es que es muy difícil. Así que bueno, en el 2019, 2020, ya cuando llego a Rodríguez, me encuentro con esa realidad de la primaria 5, o sea, en términos de 5 años. En 2015 queda el movimiento del suelo hecho en la primaria de Marabó y cuando yo vuelvo, en 2020, que me acuerdo que hacemos un recorrido por las obras que estaban proyectadas, me encuentro con ese mismo movimiento de suelo, con un medio metro, un poquito más de ladrillos en alguna parte y lleno de pastizales. Entonces digo, ahí concretamente desde el 2015 al 2019-2020 se observa, ¿sí? La interrupción
de políticas públicas que tienen que ver con la infraestructura escolar. Bueno, ahora pasa eso. Sí, en la actualidad es. Está pasando Ahora nuevamente. pasa nuevamente Sí, porque nuevamente. la 9 estaba en obras, la secundaria 14 iba a tener su propio edificio también, la 6, la media 2, Exactamente. y ahora quedó todo parado. Sí, tenemos la primaria en el casco, la secundaria 19, ¿sí? En los Claro. aromos, otra realidad, Sí. digo, que necesita respuestas, ¿sí? De esa comunidad, digo, una cantidad de obras que han quedado. La primaria 24, en Parque Yoli, ahí teníamos Enfrente de la 11. de la 11, Claro. con un avance, un porcentaje de avance, Sí, el cartel decía 365 días. sí, que le iban y a veníamos muy bien. Sí. Sí, con un porcentaje de avance interesante. No quiero dar un número que desconozco, pero te puedo asegurar que en un 60% esa escuela estaba avanzada y que queda paralizada. Digo, ahí también con un proyecto de construcción del jardín de infantes, sí, que está en un espacio muy pequeño. Y tan necesario porque la comunidad creció muchísimo en Parque Yoli. También. Muchísimo. Mira, hay algo que los chicos ya naturalizaron y es que ellos van al vespertino. En la escuela 14 ellos van al vespertino. Y para ellos es normal ir al vespertino, entrar a las 5 de la tarde y retirarse 10 y 20, de noche con frío, con lluvia vienen igual. Y yo les digo, chicos, la escuela secundaria originariamente no era de noche, el vespertino era para educación de adultos solamente. Y en la actualidad hay muchas escuelas en Rodríguez que tienen que estar abiertas en el turno vespertino porque no hay espacio. Ahí hay nuevos cursos. Muchísimo. Sí. Claro, es verdad, también lo de la superpoblación hace que se tengan que desdoblar cursos. Que se desdoblen y que, por ejemplo, en la secundaria 14 tengamos primer año en el turno vespertino. Sí. Y no es la única, en la 19 también. En la 19 también, en la Vista Linda tenemos un desdoblamiento de hace aproximadamente un mes y medio de primero en vespertino, en la secundaria 16 de Altos del Oeste, segundo y tercero en vespertino. Es un cambio muy brusco, los chicos terminan primaria con 11 años. Vos los ves unas pulguitas chiquititas y entran a la secundaria con cara de susto, comida y salen de la mañana al vespertino, terminan saliendo a las 10 de la noche. Esas son las situaciones que lamentablemente ahora, si veníamos con un ritmo, sí, de construcción de escuelas y de poder ir dando respuestas a estas situaciones, que no decimos que el vespertino no tenga que estar, porque también hay que atender a situaciones de nuestros chicos, chicas que trabajan, digo, que sea en términos de elección y no por la problemática de infraestructura. Sí, lamentablemente es una realidad que venimos transitando hace un tiempo y que se profundiza por la situación también de la densidad demográfica que ha tenido un crecimiento terrible. No, pero lo bueno es que están saliendo estos desdoblamientos. Aún así, escribirá eso. También, sí, o sea, aún así, que puedan, o sea, que haya desdoblamientos, porque también me acuerdo, yo estuve en la de Vista Linda, soy profe ahí, hice una suplencia, y claro, teníamos un salón con mucho, o sea, iban por burbuja. Claro. Que se pueda desdoblar implica que estos chicos tengan clase todos los días. Está bien que fue optativo, cada uno decía si se quería pasar al turno vespertino, y muchos hicieron sí, obvio. Sí. Son pibes divinos. Sí, la pandemia nos ha dejado esta posibilidad de poder pensar, planificar un trabajo desde lo que es la reorganización de burbujas. Bueno, no, obviamente que tenemos que trabajar intensamente para dar respuesta porque los chicos tienen que estar todos los días en la escuela. O sea, esto que les decía hoy, no recuerdo haber tenido inasistencias en mi trayectoria. Bueno, eso hay que trabajarlo, ¿sí? Tiene que ser una cultura de todas las comunidades, que los chicos estén todos los días en la escuela, porque además hoy la escuela secundaria es obligatoria. Sí. Del nivel inicial al nivel secundario la escuela es obligatoria. Y bueno, de ahí poder identificar, ¿no?, cuáles son las situaciones que tienen que ver, digamos, que se generan esas inasistencias por problemáticas de infraestructura y demás. La provincia de Buenos Aires, por ahí lo hablábamos al inicio, no sé si estábamos con el micrófono abierto, la realidad es que está haciendo un esfuerzo enorme porque el gobernador está atendiendo muchísimas situaciones, ¿sí?, que antes eso era una responsabilidad compartida entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Ahora no. Si bien, ¿sí?, el desdoblamiento de un curso
y los recursos para poder atender a esa sección, digamos, corresponde a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación. También hay una cantidad de otros programas, ¿sí? y de propuestas que el nivel, o sea, el Estado Nacional se ha corrido absolutamente, y bueno, hoy las atiende el gobierno de la provincia de Buenos Aires, así que, el distrito de General Rodríguez es un distrito, digamos, en prioridad porque conocen perfectamente lo que sucede en términos de necesidades, de infraestructura. La realidad es que siempre destaco que desde 2020 a la fecha, no hace mucho, en el mes de febrero, nos reunimos con el director provincial de planeamiento, con Diego Born, con otras autoridades también, con Gabriela Valverde, con Claudia, con Violeta, ¿sí? Y retomamos la proyección, el proyecto que teníamos desde el 2020, digamos, que Mauro había puesto, digamos, esto como prioridad, ¿no? Para, bueno, ver cómo continuábamos este año, y de hecho la provincia de Buenos Aires, a pesar de todas las dificultades, toma la responsabilidad de concretar ciertas obras de acá al 2027. Lo venimos conversando, digo, no. A nivel ¿Querés distrito. contarnos? A nivel distrito. Igualmente ya Mauro Ya había Mauro dicho. hizo la publicación, sí, es Sí. verdad, lo comunicó. Sí, nosotros tenemos la proyección, por ejemplo, en Parque Granaderos. ¿Ubican dónde está Parque Granaderos? Bueno, ¿conocen la Fraternidad? Bien. Es yendo para Luján. Exactamente, yendo para Luján. Detrás de lo que es la primaria 13, la secundaria número 7, es un barrio también que ha crecido muchísimo, sí, demasiado, y que hoy la secundaria 7 de la Frate se le hace muy dificultoso poder Está garantizar emplazada la dentro de la matrícula. primaria también. Está emplazada en una primaria que también... Que también tiene vespertino, que que tiene mañana, y tiene tarde y tiene vespertino. Secundaria sí, es verdad, y una primaria que también tiene una superpoblación áulica con maestras de apoyo prácticamente en todos los grados. En Parque Granaderos, nosotros ya el año pasado, sí, incluso se avanzó en los planos y todo, tenemos la proyección de una escuela secundaria. Iniciar con una secundaria para luego completar una unidad académica, ¿sí? Con primaria y jardín. Eso también se vio afectado y ahora se retoma en prioridad. Secundaria número 12 en Vista Linda, digamos, la extensión 21-20 también es una prioridad. Se prioriza también la secundaria 19 en Los Aromos, porque además está el terreno disponible y es otra de las comunidades que... Creció mucho. Sí, y en las que tenemos de primero a sexto en turno vespertino. Claro. En el nivel secundario. Así que bueno, por ahí venimos, digamos, trabajando con provincia, con municipios y con consejo escolar para poder avanzar, ¿sí? A pesar de las dificultades que hoy nos pone, ¿sí? El Estado Nacional. Bueno, Gra, ha sido un placer hablar con vos, una hermosa charla. Así que bueno. Sí, déjame mencionarles un saludito que dice acá. Buenos días, queridos y queridas estudiantes, profes, un orgullo de nuestra escuela, construir memoria es una tarea de todos los días, ustedes hacen honor a esta tarea. Y también, que es el mensaje anterior, Natalia Rodríguez nos manda, dice, un saludo especial a Graciela y agradecida por su participación en este proyecto. Y Yamila, la preceptora también de la Escuela 14, dice, qué orgullo para nuestro distrito que Graciela participe en nuestro programa, gracias por tu calidez, gracias por el compromiso en construir memoria. Bueno, muchísimas gracias, y a todo el equipo docente, a Natalia en particular, al equipo de conducción, sobre todo a los estudiantes, ¿sí? Y a los profes que generan estos proyectos. Tenemos nosotros la indelegable responsabilidad de hacerlo, pero bueno, a veces sucede en mayor, en menor medida, pero ahí vamos, ¿sí? El encuentro intergeneracional se tiene que dar, ¿sí? Hoy más que nunca, ustedes saben en qué momento nace el programa, ¿sí? Contexto de crisis. ¿En qué contexto, no? Allá por el 2002, 2003, recordando, Hernán. 2002. 2002. Sí. A ver, hay que leer, ¿sí? Qué políticas se estaban desarrollando en ese tiempo, ¿sí? Qué valoraciones desde esa política, siempre digo lo competitivo, lo individualismo. Bueno, nosotros somos otra cosa y la escuela debe construir eso.
colectivamente. Así que gracias por todo lo que vienen haciendo año a año y hay que dejar la posta, ¿sí? A quienes... En esto de dejar la posta, no de que nos cuenten cómo fueron, vieron en esto de lo intergeneracional, no escuchar pasivamente a otros. Digo, ustedes poder trabajar con el quinto, con el cuarto, con el tercero, con el segundo, con el primero, ¿sí? Para que continuemos profundizando este proyecto, que lo conozcan en el distrito, que puedan llevar su voz a instancias regionales y provinciales, que lo vienen haciendo año a año, pero poder profundizar este recorrido, ¿sí? Y lo último, y gracias por el espacio, yo estoy muy orgullosa del trabajo que se viene haciendo en el nivel secundario, porque tomo un ejemplo, actividades científicas, tecnológicas y educativas, Feria de Ciencias, antes tenía una cantidad de proyectos que se presentaban en una instancia distrital. Hoy tal vez son menos, pero siempre digo que está diversificada la política socioeducativa. Y hoy tenemos jóvenes participando en Parlamento Juvenil del Mercosur, que no era algo tan común, tal vez era 1 o 2 escuelas, hoy tenemos más de 10 instituciones, ¿sí? Centros socioeducativos que participan de esas instancias, Feria de Ciencias, por supuesto, ¿sí? Jóvenes y Memoria, que si bien es, digamos, un programa más de lo que es el ámbito de derechos humanos, digo, ahí las escuelas tienen, ¿sí? Deben participar de estas instancias, así que felicitar al nivel secundario en el distrito porque vienen haciendo un trabajito de construcción colectiva en ese sentido y bueno, lo que ha sido el año pasado con el proyecto de 40 años en democracia que también ha demostrado todo lo que vienen haciendo en ese sentido. Así que muchas gracias Hernán, gracias a los compañeros de acá de la Radio Tilra por el espacio. Me encanta venir a estos espacios, perdón, pero a veces se complejiza un poquito, pero me encanta. Sí, una agenda bastante ocupada yendo de un lugar a otro. Les dije hoy al inicio, son muchas actividades. Son muchas actividades y hoy al inicio les mencionaba que se viene algo muy importante para el nivel secundario también, que es la actualización del régimen académico. Sí, que ya tuvimos la primera jornada el viernes. Estamos entendiendo y es de a poquito y estamos en instancia de lectura para organizar el segundo cuatrimestre y ya el 2025 iniciar, digamos, con una propuesta contextualizada en cada una de las escuelas. Requiere de muchísimo compromiso, de mucho trabajo, de mucha lectura, pero atiende, sí, es un régimen académico que se ha construido desde la voz de todos los actores. Sí, porque desde el 2022 venimos trabajando en esto con consultas a en distintas instancias a docentes, directivos, estudiantes, familias, sobre todo estudiantes nos han marcado ahí la agenda en la política educativa. Es la primera vez que se diagrama de esta manera, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las decisiones vienen más de arriba hacia abajo y la construcción de este régimen académico es desde abajo hacia arriba. Que seguramente se nos van a presentar dificultades, seguramente. Como todo cambio, pero como toda transformación, bien, sí. Pero bueno, pero ahí tenemos que, la escuela secundaria debe dar respuesta a este contexto, sí, actual. Ya tenemos unos cuantos años del régimen anterior, así que bueno, quería introducir esto porque venimos fuertemente trabajando también ahí en el nivel. Bueno, nos vamos a una pausa y en breve continuamos con Construyamos Memoria. Un fuerte aplauso a Graciela. Muchas gracias a ustedes, ¿sí?